Buenos días, Dios les bendiga. Pueden sentarse. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Es el mejor lugar donde tú puedes estar. Porque como digo siempre, muchas veces, ni siquiera en nuestras casas conseguimos paz. Pero cuando estamos en la casa de Dios está presente el Espíritu Santo, que es la persona que nos da paz. Nadie nos puede dar la paz que nos da el Espíritu Santo de Dios. Así que has escogido lo mejor, has tomado la mejor decisión de venir este domingo a la casa del Señor. Y ha llegado el momento de adorar a Dios a través de el prestar atención a su palabra. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. Hay una palabra que va a nutrir tu corazón, que va a nutrir tu vida, que va a nutrir tu espíritu, que te va a ayudar a crecer más, que te va a ayudar a alcanzar el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Y en esta mañana quiero hablarte de cómo romper las maldiciones generacionales. Quiero hablar acerca de este tema, hablar de un tema que hemos escuchado por allí, porque las maldiciones generacionales es un término que se usa para señalar la continuidad de un mal que un padre ha hecho y que después le transfiere a los hijos. Es un tema o es un término que se usa para describir las consecuencias que van a tener nuestros actos como padre en nuestros hijos y en los hijos de sus hijos. Vamos a hablar cómo nuestra conducta, nuestro comportamiento va a repercutir sobre nuestra descendencia. Y para comenzar yo quiero definirte qué es esto de maldición. Maldición, según las escrituras, es hablar mal. Sencillo como eso, maldecir. Es decir, hablar de una mala manera. Expresar con nuestros labios malos deseos, groserías, ofensas o palabras destructivas para otra persona. Y es cierto, pareciera que las palabras no tuvieran un poder o el poder de dañar a otra persona o el poder de definir el destino de otra persona. Pero no es lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Las palabras tienen poder. Si tú le dices a tu hijo, tú no vales, tú no sirves, tú no vas a lograr nada, ese niño va a quedar marcado para su vida. Lo que nosotros decimos con nuestras palabras tiene una gran repercusión en el mundo espiritual y por lo tanto en el mundo físico. Pero maldición también es el resultado de un justo juicio de Dios. Dios establece ciertas normativas y si se violan esas normativas, entonces hay un justo juicio. Por ejemplo, cuando encontramos en Génesis 3:17 al 19 que dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te dije o te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí la acción de Adán repercutió en toda la tierra, en toda la naturaleza. Dice, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida la comerás con dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí entra la maldición de la muerte al ser humano. Y la muerte es el resultado entonces de un justo juicio de Dios. El hombre falló y entonces vino el juicio de Dios. Y lo tercero que podemos decir acerca de la maldición, de cómo lo definimos, es que la maldición es un decreto de ley al violar la ley y que hace al infractor asumir las consecuencias de esa violación a la ley. Por eso encontramos en Deuteronomio 11:26 al 28 que dice, he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Hay dos caminos. Dice, la bendición si oyen mis mandamientos, que yo te estoy prescribiendo hoy para hacerlo. Y la maldición si no oyeres los mandamientos que yo, Jehová tu Dios, te estoy mandando hoy. Entonces,
Dios coloca leyes, Dios coloca un camino y nos dice, si sigues ese camino, entonces vas a recibir la bendición. Pero si escoges el otro camino, entonces vendrá la maldición sobre tu vida. Por lo tanto, nos está indicando que maldición también es violar una ley. Es vivir la consecuencia de hacer algo que no es correcto. Así definimos maldición. Hablar mal, el resultado de un justo juicio de Dios o las consecuencias que vienen a través de violar una ley o una legislación. Entendiendo eso, quiero decirte algunas verdades acerca de la maldición. Acerca de esto que mucha gente dice o que nombra o que llama las maldiciones generacionales, que es la transferencia de una maldición a otra generación. Cómo transferir, cómo mis actos, cómo mis actitudes, mi comportamiento va a influir en mi descendencia. La primera verdad es que los efectos de una maldición están condicionados al nivel de autoridad de quien habla. No es lo mismo cuando habla Dios que cuando hablamos nosotros. Por lo tanto, el efecto de una maldición está condicionado a ese nivel de autoridad que tiene la gente. Las maldiciones con mayores efectos son las de Dios, los padres y los líderes. Cada uno de nosotros tiene poder en su boca. Cada uno de nosotros tiene el poder en sus labios de bendecir o maldecir. Pero cuando estamos en una posición de liderazgo o de autoridad, ese poder aumenta. Por lo tanto, cuando Dios emite algo, eso es seguro. Cuando Dios dice, si cometes este error, si tú no sigues mis mandamientos, si no sigues o vives mis principios, estas van a ser las consecuencias que vas a tener que vivir. Y como Dios es el máximo en autoridad, ciertamente la gente va a vivir esas consecuencias. Pero nosotros también tenemos autoridad en nuestra boca. Y según lo que seamos o la autoridad que tengamos, ese nivel de efectividad va a elevarse. No es lo mismo que un amigo le diga a un muchacho, tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada en la vida, a que su papá le diga, tú no sirves aquí, tú no vas a lograr el éxito, tú lo que eres es un tonto, tú no sabes hacer nada. Va a causar un mayor efecto, porque el nivel del efecto que tiene una maldición depende del nivel de autoridad que tenga esa persona. Así que si eres padre, debes tener cuidado qué es lo que le hablas a tus hijos. Si eres un jefe de una empresa, de un negocio, debes tener cuidado qué le estás hablando a tus trabajadores. Porque si tienes un concepto malo de tus trabajadores y le vacías cosas negativas a ellos, al final ellos terminarán haciendo lo que tú le estás diciendo. Porque la palabra tiene poder. Si estás en el liderazgo dentro de la iglesia, hay que tener cuidado qué es lo que pronunciamos con nuestros labios. Porque nuestra palabra con ese nivel de liderazgo va a repercutir en el mundo espiritual y se va a reflejar en el mundo físico. La segunda verdad de las maldiciones es que la maldición es el efecto del pecado. Una maldición es el efecto del pecado, es el resultado del pecado. La desobediencia a una ley originan consecuencias negativas para el infractor. De eso estamos claros. Una bendición viene como el resultado de una obediencia, pero una maldición viene como el resultado de una desobediencia. Y toda desobediencia es pecado. La tercera verdad es que la maldición siempre se genera primero en el plano espiritual y va a afectar en el plano físico. Lo que hablamos va a afectar la conducta, sea la nuestra o la de otras personas. Si tú te paras en la mañana y comienzas a pronunciar palabras de bendición, las palabras que están en las escrituras, que Dios dice acerca de ti, de que tú vas a lograr su propósito, de que ese día te va a ir bien, de que tú vas a lograr tus objetivos, de que a pesar de que lleguen dificultades,
u obstáculos a los que vas a hacer ese día, tú vas a lograr la victoria. Te aseguro que tu conducta va a ser una conducta positiva, una conducta alentada, una conducta que siempre va a estar motivada a luchar en el diario vivir. Pero si tú te paras en la mañana y comienzas a pronunciarte este día como que va a ser muy malo, este día como que no voy a lograr nada, yo como que no soy muy bueno, no soy tan bueno para hacer o realizar eso que tengo que alcanzar, de seguro que cuando te viene el primer obstáculo te vas a desanimar, porque la boca tiene poder. Tú lo pronuncias y eso repercute en el plano espiritual para después afectar tu conducta en el plano físico. Y sucede así también con las otras personas. Es importante lo que le decimos a las otras personas, porque con nuestra boca tenemos el poder de bendecir o tenemos el poder de maldecir. Si usted lee las Escrituras, va a notar que Noé bendijo a algunos hijos y le fue bien a esos hijos por generaciones. Pero hubo un hijo que vio la desnudez de Noé y Noé entonces pronunció palabras de maldición para ese hijo. Y hasta hoy día, los hijos de ese hijo de Noé que recibió la maldición están sufriendo las consecuencias de esas palabras que Noé pronunció. Si lees más las Escrituras y lees la historia de Jacob, tú vas a notar que él tomó a sus 12 hijos y comenzó a bendecir a cada uno de ellos y a decirles lo que les iba a pasar en el futuro. Y todo lo que pronunció Jacob con respecto a sus hijos se cumplió, porque Jacob entendió que el poder estaba en la boca, tenía una autoridad y sabía que podía cambiar el destino de su descendencia con solamente hablar. Nosotros afectamos a los demás con lo que decimos. Por eso 1 Corintios 15:33 dice, no cometan errores. Las malas conversaciones corrompen las buenas actitudes o la buena conducta. Lo que nosotros decimos siempre va a repercutir, es una verdad. La cuarta verdad de la maldición es que toda maldición, escuche bien esto, toda maldición es transferible de generación a generación. Toda maldición se transfiere de una generación a otra generación. Yo como padre soy responsable de mis generaciones, porque lo que yo haga en mi presente va a repercutir en mi futuro y no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia me enseña en varios episodios que la maldición es transferible. Así como es transferible la bendición, la maldición también lo es. Por ejemplo, cuando me habla del pecado de Adán y sus consecuencias. Adán fue el que pecó, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros, por ser descendiente de Adán, tenemos que vivir las consecuencias del pecado de él. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Transferencia. La muerte es una maldición que se introdujo por el pecado. Y la Escritura está diciendo que por esa maldición que originó Adán, cada uno de nosotros la sufrimos. Está hablando de transferencia. También la Biblia me habla de que el pecado de los padres afecta a los hijos. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ninguna imagen, porque yo solamente soy tu Dios, ni la honrarás, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está diciendo, yo visito la maldad. ¿A qué se refiere esa frase? A que Él dará el pago por todo aquel que se aparta de su voluntad. Y está diciendo que no solamente al padre, sino a los hijos, a una tercera y cuarta generación.
La primera generación son nuestros hijos. La segunda generación serían nuestros nietos. La tercera generación sería bisnietos. Y la cuarta generación sería tataranieto. El bien que tú hagas será recompensado hasta una cuarta generación. El mal que nosotros hacemos será afectado a nuestros hijos hasta una cuarta generación. Así que sí importa lo que hacemos. Y no es pensar como algunas personas maquinan en su mente, bueno, de todos modos, yo soy el único que voy a pagar por esto y esta es mi vida. No. Nunca las consecuencias de lo que hacemos nos afecta solamente a nosotros. Afecta a nuestro cónyuge, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestros nietos, afecta a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos, afecta a los que nos rodean. Siempre es así. El pecado es como un cáncer que se va extendiendo y las consecuencias son aún mayor siempre. De eso me hablan las Escrituras. ¿Por qué decimos que la maldición también es transferible? Porque la Biblia nos habla de una herencia física y la misma vida nos enseña que nosotros heredamos de nuestros padres ciertas características físicas. En nuestro ADN hay ciertos códigos que transferimos a nuestros hijos, que los hacen propensos en algunas oportunidades a ciertas enfermedades o a cierto temperamento que va a influir en su comportamiento. Por ahí los muchachos me dicen, Ángela es igualita a ti. No sacó nada de ENSA, es igualita a ti. Yo le transferí ciertos códigos que la hacen físicamente ser igual a mí. Pero no solamente en lo físico, sino en su personalidad. Transferí ciertos códigos que tienen que ver con su temperamento. Hay una transferencia física. Y yo no sé si tú has notado que los muchachos de ahora son más pilas que nosotros hace unos años. Y toman una computadora o un teléfono o una tablet y te dice, ven abuelo, yo te voy a enseñar cómo usarla. Y la está agarrando por segunda o tercera vez y tú tienes un mes tratando de usarla. ¿De dónde adquieren todas esas cosas? Eso es transferencia, ciertos códigos que se transfieren. Nosotros no lo vemos, pero que se transfieren. De generación a generación se va transfiriendo el conocimiento a través de su ADN, a través de lo que lo compone. Pero así como transferimos ciertos elementos físicos de una manera positiva, que son bendición para ellos, también transferimos ciertos elementos que son maldición para ellos. De repente soy demasiado iracundo y no sano eso. Y mi hijo entonces va a tener una tendencia a ser iracundo, a ser violento. Y es porque no solamente transferimos a través del ADN, sino que transferimos a través del comportamiento, a través del ejemplo, y ellos van absorbiendo más de lo que nosotros pensamos. Y así como nosotros nos comportamos, al final ellos terminarán comportándose. Lo he contado en otras ocasiones, mi esposa se fue alegre a hacer un taller acerca de cómo criar a los niños y cómo adquirir ciertas herramientas para que ellos desde pequeños se comportaran de la mejor manera. Y ella fue buscando ubicar o enterarse de esas cositas que estaba haciendo Ángela a temprana edad y poder corregírsela. Y el taller se llamaba Descubre, o ¿cómo era? Criando monstruos. Entonces ella dijo, tengo un monstrico en casa, voy a ver cómo acomodo eso. Lo cierto es que ella me dice, cuando llega, oye, me dieron con muchas tablas, vengo golpeada. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Ángela? No, el problema era yo. Porque el taller la llevó a descubrir al final que el monstruo era ella. Porque su hija no se iba a comportar diferente a ella. Porque los niños van absorbiendo nuestro comportamiento. ¿Por qué estás diciendo tantas groserías? Yo no sé de dónde sacó este niño tales cosas. Mira, papá y a mamá. ¿Por qué está mintiendo tanto? Mira, papá y a mamá.
¿Por qué no está obedeciendo? Mira, papá y a mamá. Porque eso lo transferimos. Y dicen por ahí que las cosas malas se adquieren mucho más rápido que las cosas buenas. Para adquirir un buen hábito se necesitan por lo menos 21 días de ejercicio en ese hábito. Un hábito bueno. Para adquirir un hábito malo solamente es necesario observarlo, escucharlo y listo. Se aprende rápidamente. ¿Cierto? Para dejar de beber alcohol, ¿qué necesitamos? Muchos días de trabajo. Pero luego que estamos sanos, solamente necesitamos olerlo de nuevo y listo, quedamos enganchados nuevamente. Porque es así, ¿cierto? Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Entonces debemos tener cuidado qué hacemos, qué pronunciamos, porque estamos afectando a nuestra generación. La quinta verdad es que cuando, y esto te va a alegrar, porque parece un cuadro negativo, pero la quinta verdad es que cuando estás en Cristo, toda maldición es quebrantada en tu vida y tu bendición también se va a transferir a tus generaciones. Cuando estás en Cristo Jesús, la maldición que heredamos de Adán, esa maldición espiritual que afecta nuestra vida física, que afecta nuestro comportamiento, es quebrantada, es derrotada. Amén. Dejamos de estar bajo maldición, bajo esa maldición adámica, porque estamos en Cristo Jesús. Y no solamente es afectado nuestra vida, sino que va a ser afectada la vida de nuestras generaciones. Miren, no hay nada más precioso que convertirse y que los hijos nazcan dentro de esa cobertura espiritual de Cristo Jesús. Porque hay promesas de Dios para nuestros hijos. Yo te digo, servir a Dios no es sencillo, no es fácil. A veces hay que llorar, a veces hay que sufrir, hay que invertir. Pero yo me gozo en eso porque sé que hay un mejor porvenir para mis hijos. Estoy invirtiendo en mis hijos porque mi hija va a alcanzar metas que yo no podré alcanzar y yo le estoy haciendo el piso. Mis nietos van a alcanzar cosas que yo ni siquiera me imagino y yo les estoy haciendo el piso. Tú les estás haciendo el piso a una nueva generación que crecerá en bendición y no bajo maldición. La sexta verdad es que siendo libre de toda maldición en Cristo, podemos ser influenciados por un podemos ser influenciados por un patrón de conducta que aprendimos de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno. Y ese patrón de conducta puede conducirnos al pecado. Y el pecado traerá nueva maldición para nuestra vida, aunque estemos en Cristo Jesús. Te lo explico. Somos libres en Cristo, ¿cierto? Recibimos la bendición. Espiritualmente estamos en Cristo Jesús, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Y todas las cosas están debajo de nuestros pies, ¿cierto? Pero hay patrones de conducta que influyen en nuestras vidas. La forma en que nuestros padres nos criaron. Cómo pensamos es el producto de la crianza de nuestros padres, de la influencia de nuestros padres, de la influencia de nuestros seres queridos, de la influencia de ese familiar que más admiramos. Cómo pensamos y cómo actuamos es el resultado de la influencia de nuestro entorno, de nuestro contexto. Y aunque llegamos en Cristo Jesús, ese contexto continúa allí. Aunque llegamos a Cristo Jesús y somos libres de toda maldición, esos patrones de conducta aún siguen influenciando en nuestras vidas. Y entonces, como siguen influenciando, muchas veces sucumbimos ante ellos y volvemos al pecado. Y entonces llega nuevamente la maldición a nuestras vidas. Es como que siendo libres nos esclavizamos nuevamente. Yo no sé si tú te has dado cuenta que a veces haces algo y dices, pero ¿por qué hice esto? En realidad no lo quería hacer, pero hubo como una fuerza en mi interior que me llevó a realizarlo. Y cuando comienzas a escarbar y a escarbar y a escarbar, descubre que uno de tus padres o un tío influyente o un hermano influyente en tu vida se comportaba de la misma manera. Es porque los patrones de conducta
siguen influyendo en nuestras vidas. La séptima verdad es que en Cristo lo transferible no es la maldición. Por eso hablamos de maldiciones generacionales, pero entendiendo que lo que se transfiere no es la maldición, sino lo que se transfieren son los modelos de conductas destructivos que nos llevan al pecado. Y como hay pecado, entonces nos lleva nuevamente a la maldición. Los patrones de conducta son transferibles. Nuestras familias tienen un modo de comportarse específico. Cada uno de nosotros tiene un modo de comportarse que lo ha adquirido de la generación anterior. Y muchos de esos patrones no se ajustan a la verdad de Dios, no se ajustan a la obediencia a Dios. Y toda desobediencia, aunque estemos en Cristo Jesús, trae nuevamente el pecado. Y si hay pecado, hay maldición. Y la última verdad, la octava, es que un creyente, siendo libre de toda maldición, puede esclavizarse nuevamente y afectar a sus generaciones. ¿Qué tal? Entonces esto de maldiciones generacionales es cierto. Aunque esté en Cristo Jesús y sea totalmente libre, aún mis acciones van a afectar mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis hijos. Yo como pastor principal de la iglesia, mis acciones van a afectar a toda la congregación. Los líderes que están trabajando conmigo, sus acciones van a afectar también a sus seguidores. Si tienes autoridad en algún lugar, porque quizás eres maestro y estás dirigiendo un salón de clases, ahí tienes autoridad, o quizás tienes un negocio y estás dirigiendo un grupo de personas, o quizás estás al frente de una casa de vida, tienes autoridad. Lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú pronuncias tiene poder para afectar a los que están bajo tu cobertura. Aunque estés en Cristo Jesús, lo afectas positivamente o lo puedes afectar negativamente. Por lo tanto, este tema es muy importante, porque te estoy diciendo que aún estando en Cristo Jesús, lo que decimos, lo que pronunciamos, cómo nos comportamos, va a afectar positivo o negativamente nuestras vidas y a la generación siguiente. Como te estoy diciendo eso, es importante conocer cómo romper ese tipo de maldiciones. Cómo ganarle la partida a esos modelos destructivos. Cómo ganarle la partida a esas conductas que no nos llevan a Dios, sino que más bien nos alejan de Dios. Y que lo aprendimos y las adquirimos desde muy chiquitos, desde muy pequeños. Modelos de pensamientos, modos de comportarnos, cómo romper esas maldiciones, cómo ganarle la partida. Quiero decirte en esa mañana 3 formas de hacerlo. 3 maneras. La primera es cambiando nuestra manera de pensar. Lo que pensamos es lo que somos y es lo que hacemos. No somos diferente a lo que pensamos, ni actuamos diferente a lo que pensamos. Todo lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos y eso es lo que hacemos finalmente. Por lo tanto, para cambiar patrones de conductas y salir de maldiciones, no debemos centrarnos en el comportamiento, pues nos vamos a frustrar. Porque cuando nos enfocamos en el comportamiento y tratamos de corregir el comportamiento, vamos a notar que no van a haber muchos cambios. Porque el comportamiento simplemente es el síntoma de algo que está sucediendo en nuestro interior. Y si atacamos lo externo sin arreglar lo interno, no va a dar resultado. Y cuando no da resultado nos frustramos. Decimos, esto es mentira. El pastor me está diciendo que en Cristo Jesús puedo cambiar y estoy tratando de cambiar esta conducta, este comportamiento que sé que está mal y no lo logro. Es porque te estás centrando en el comportamiento. Y el comportamiento es el síntoma, simplemente, pero no es el origen de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Para cambiar, debemos centrarnos en lo que pensamos, en lo que origina el pensamiento.
Porque la Biblia dice que cambiando nuestra manera de pensar, al final cambiará nuestra manera de comportarnos. Lo has intentado dejar ciertas cosas, has intentado de no gritarle a tu esposa, has intentado llevarte bien con tus amigos, has intentado no mentir más, has intentado no decir palabras dolorosas. Lo intentas con tanta fuerza, pero al final no obtienes resultado. Y es porque no estás trabajando en el área indicada. Donde debes trabajar es en la mente. Alguien dijo eso: si siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Si siembras una acción, cosecharás un hábito. Si siembras un hábito, cosecharás carácter. Si siembras carácter, entonces cosecharás un destino. Un destino. Esto nos pasó a Ense y a mí. Teníamos problemas en el matrimonio. Situaciones difíciles. Se los he contado antes. Les he contado que muchas veces veníamos a la iglesia a dar un mensaje espiritual y al venir veníamos discutiendo. Peleábamos, nos molestábamos y después que llegábamos a la iglesia íbamos a entrar, entonces nos tocaba reírnos por fuera. Para que ustedes no se dieran cuenta. Pero por dentro estábamos adoloridos. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este problema? Y los dos estamos comprometidos a construir un matrimonio saludable, el mejor matrimonio que podamos. Estamos comprometidos los dos. Y a veces decíamos, pero ¿por qué no mejoramos? ¿Por qué? Y nos dimos cuenta de algo. Los dos pensábamos negativo del otro. Yo llenaba mi cabeza de cosas como ella me quiere controlar, ella lo que no me quiere dar libertad, ella lo que quiere es que yo haga solo lo que le gusta y quiere mandarme y quiere gobernarme y yo no me puedo dejar gobernar. Llenaba mi cabeza de tantas cosas que cuando ella me decía algo enseguida yo explotaba. ¡Pum! Decía, ¿pero qué te estoy diciendo? No me interesa lo que me diga, pero lo que tú quieras hacer es tal cosa. Eres igualita a tu mamá. Y ahí comenzaba y busquen los guantes. ¿Pero por qué reaccionaba de esa manera? Porque estaba llenando mi cabeza de pensamientos negativos acerca de ella. Entonces ella también me confesó, es que mira, si supieras las cosas que he pensado de ti. Y por supuesto que cuando surgía alguna cosa, ella también reaccionaba de acuerdo a lo que pensaba. Porque funciona de esa manera. Y ahora nuestro ejercicio es que a pesar de que estemos pasando situaciones difíciles, porque eso no se acaba, nosotros vamos a pensar lo mejor del otro. Entonces yo pienso cosas como, si ella me dice algo porque quiere mi bien. Si ella me corrige, aunque no me corrigió bien, ok, voy a respirar porque ella lo que quiere es el crecimiento para mi vida. Después vendrá el tiempo para decirle, mi amor, no me digas eso así. Mi amor, no lo digas delante de mis amigos, que me da pena. Pero ya hay otra actitud. ¿Por qué? Porque estoy pensando diferente. Y no es una batalla que gané un día, sino que es una batalla diaria. Nos pasa también en la iglesia. Estamos llenando nuestra mente de tantas cosas negativas del hermano o de la iglesia, que cuando nos ocurre cualquier cosa, ¡pum!, estallamos. Yo digo que cuando alguien se va de una iglesia, se va herido, no se fue en el momento que dejó la iglesia, se fue hace años en su mente. En su mente estaba diciendo, no, esa iglesia no sirve, ahí es puro problema, los hermanos no sirven para nada, no saben nada, no quieren a uno, no visitan a uno, no me aman, no me valoran. Y tiene eso en su mente, en su mente, en su mente. Y eso lo construye por días, por semanas, por años, por meses. Y está allí. Y cuando ocurre cualquier cosa, ¡pum!, explota todo lo que está dentro. Por eso es que te digo, para vencer la maldición hay que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué vas a pensar acerca de ti mismo? Va a determinar tu éxito o tu fracaso. ¿Qué es lo que tú piensas de tus hijos? Va a determinar el éxito de ellos o su fracaso.
¿Qué es lo que piensas de los demás? Romanos 12:2 dice, no se ajusten a la cultura del mundo, sino permitan que el Espíritu Santo les transforme por medio de un cambio del pensamiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué nos dice el versículo? Mira, lamentablemente, aunque amemos nuestra familia, nuestro entorno, es un entorno del mundo, no es el entorno del reino. Aunque queramos mucho a nuestra Venezuela, a nuestro barrio, a nuestro Barquisimeto, y nos gusta decir, es bueno ser venezolano porque soy un criollito, debemos entender que la cultura humana no es la cultura de Dios, es la cultura del mundo. Y aprender a vivir de esa manera no le agrada a Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento, no amoldándonos al mundo, sino comenzando a ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Lo segundo que me dice el versículo es que la transformación en nuestras vidas viene como el resultado de un cambio de pensamiento. Por eso te dije al principio, no es buscar cambiar la conducta, es cambiar el pensamiento para que nuestra conducta sea diferente. Ahora, eso es lo que nos dice el versículo, pero ¿cómo hacerlo? Usted quizás se está preguntando ahí, pastor, ¿pero cómo lo hago? Hay dos maneras de hacerlo, de cambiar el pensamiento. El primero es, llena tu mente de la palabra de Dios. No llenes tu mente de tu palabra o la palabra de un hombre. Llena tu mente de la palabra de Dios. ¿Cómo hago eso? Leyendo, estudiando, meditando, memorizando y practicando las escrituras. Si no tienes una vida devocional donde tú estudies, leas, medites, también memorices las escrituras, no vas a poder diferenciar entre tu pensamiento o el pensamiento de los demás y el pensamiento de Dios. Por eso las escrituras dicen en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debes meditar en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Escuche bien. Dios le está diciendo a Josué, mira, para que tú hagas y guardes conforme a lo que está escrito, no debes apartar nunca de tu mente las palabras de la ley. Entonces, para cambiar nuestro comportamiento que nos lleva a la maldición y afecta a nuestros hijos y a nuestra generación, debemos llenar la mente de la palabra de Dios. Por eso es que aquí decimos muchas veces, debes leer la palabra, debes estudiarla, debes escucharla, debes nutrirte de la palabra. Lo segundo, ¿cómo cambias tu manera de pensar? Ejercitando el pensamiento. ¿Sabías tú que el pensamiento se ejercita como un músculo? Se ejercita como un músculo. A ver, ¿cómo funciona? También lo he dicho antes, para los hombres. Estás nuevo en el cristianismo y lo que aprendiste del mundo es que cuando iba pasando una chica tú volteabas. ¡Wow! Y seguías. ¿Qué crees tú que cuando llegas a Cristo Jesús eso se va así instantáneo, siendo hombre? ¿Acaso no tenemos que luchar diariamente con eso? Y si usted va conmigo por ahí y nota que al pastor se le fueron los ojos, usted corríjame, pastor, ¿qué está pasando? Está perdiendo la batalla. Y que llame a Ensa de una vez. Pero eso no es una cuestión de que como soy súper santo y estoy volando y estoy por las nubes, entonces ya no me ocurre. Eso es un ejercicio diario. Tengo que ejercitar mi pensamiento diariamente como si ejercitara un músculo. Diariamente. ¿Y cómo lo ejercito? De esta manera. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. ¿Ok? Porque quizás el hermano no se dio cuenta que volteé, no se dio cuenta. Pero eso no es tan importante como lo que queda aquí. Y comienzo a pensar y a maquinar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la Escritura? Debes ejercitar tu mente. ¿De qué forma?
la tentación llega para que pienses de una forma negativa o de una forma pecaminosa. Pero yo no voy a dejar que ese pensamiento gobierne, sino que ahora todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre es lo que voy a pensar. Y me ejercito. Cuando me llegan tentaciones así, yo comienzo a pensar en Ensa. Ensa es muy linda, me enamoré de ella. Me volví loco por ella. La quiero, la amo. Ensa no se merece que yo piense esto. Debo cambiar. Y hay una lucha en el pensamiento, un ejercicio que me va fortaleciendo cada vez más para vencer. Puse ese ejemplo. Muchas veces lo he puesto aquí, pero puedes aplicarlo a cualquier área de tu vida. ¿Qué estás pensando acerca de los demás? ¿Qué estás pensando acerca de tus hijos? Van a llegar pensamientos acerca de tus hijos como que, porque es que no tienen mucho que dar y yo lo veo y no le veo mucha cualidad y como que voy a tener que trabajar toda la vida porque como que el muchacho no va a poder. Van a llegar ese tipo de pensamientos. ¿Pero qué debemos hacer como padres? No. Yo no voy a creerme ese pensamiento. Quizás no lo veo en lo físico, pero lo veo en la fe. Mi hijo va a superarme. Mi hijo sí lo va a alcanzar. Mi hijo sí lo va a lograr. Diferente. Entonces, cuando te vas a expresar o cuando te vas a manifestar con él, lo vas a hacer de una mejor manera porque has ejercitado tu mente. Pasa también en el matrimonio. Ahora que me acordé de esto. No sé cuántos han sentido celos. ¿Ah? Claro, no celos enfermizos, pero sí sentimos celos. Y a veces le he dicho a Ensa, ¿qué pasó? Ay, ya está celoso. Sí, estoy celoso. Tengo que cuidar lo mío. ¿Sí o no? Pero mira, a veces llegan los celos como tentación. Llegan como tentación. Porque Satanás quiere agarrarte allí. ¿Qué tal si yo me recreo? Es que, sí. Quizás Ensa me puede engañar. Porque si otra mujer ha engañado a su esposo, ella también es humana. Y mira, y le peló el diente. Y está llamando mucho a este muchacho. Y se está acercando mucho. ¿Y por qué me habla mucho de este muchacho? Si yo comienzo a recrearme allí, ¿cómo termino? Enfermo. ¿Por qué? Porque ejercité mi mente de una mala manera. Pero si el celo llega como tentación y yo hago este ejercicio mental y digo, ella es una hija de Dios. Ella también le va a dar cuenta a Dios de sus actos. Yo no necesito ver, porque Dios ha prometido que todo saldrá a la luz en esta vida. Así que no me debo inquietar por eso. Ella también lo sabe. Y sabe que si me traiciona, eso va a salir a la luz y van a ser afectados sus hijos. Además, me ha mostrado fidelidad, es una buena mujer, estas son sus cualidades. Y comienzo a pensar en sus cualidades y cómo le sirve a Dios. Y esa tentación de celo se va. Y vivo tranquilo, en paz. Hasta le doy la camioneta. Vaya, Ensa. Vaya sola. Confiado. ¿Tú sabes lo que es una vida de esposo confiado? Eso es lo mejor. Yo no sé cuántos han sufrido de celos enfermizos. A mí me pasó en la etapa de noviazgo y no se lo deseo a nadie. Uno ve fantasmas en todos lados, hasta del hermano. ¿Y por qué la estás viendo? ¡Tu hermano! A veces el hermano de ella. Epa, ¿y qué pasó ahí? Pues tú no eres su hermano. Uno ve cosas que no existen. Porque se recrea en el pensamiento. Entonces, para cambiar tu manera de pensar necesitas ejercitar el pensamiento. Piensa en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Y notarás que el músculo de tu pensamiento comienza a hacerse cada día más fuerte y más fuerte y más fuerte. Para romper las maldiciones que transferimos por modelos de conducta es necesario cambiar nuestra manera de pensar, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de comportar. Segundo, guardando nuestros pensamientos. Ya construimos un pensamiento bueno, es necesario guardar ese pensamiento, es necesario cuidar ese pensamiento, no perderlo.
porque después de tanto trabajo lo vamos a perder. Guardar los pensamientos es protegerlos del afán por suplir nuestras necesidades. Escuche bien, mira. Cuando nosotros tenemos necesidades y nos afanamos por suplirla, es la avenida principal para dañar nuestros pensamientos. ¿Qué tal? Y todos tenemos necesidades. Pero Dios nos ha dicho, no te afanes. No te afanes por el día del mañana. Porque cada día tiene su propio afán. Y dice, si yo le doy de alimento a las aves, si yo he visto a los lirios del campo, que ni el rey más espléndido se ha vestido de esa manera, ¿cuánto más no voy a atenderlos si ustedes son mis hijos? ¿No dice eso el Señor? Pero cuando nos afanamos, vuelvo y repito, es como si construyéramos una avenida, como si construyéramos una autopista para que nuestro pensamiento sea afectado y entonces volver atrás a un mal pensamiento. Las presiones de la vida pueden afectar nuestros pensamientos y dirigirlos a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, llevándonos a una maldición. Por ejemplo, se enfermó el hijo, no tengo dinero, hay una operación y estamos y no conseguimos por ningún lado y lo que tenemos lo estamos vendiendo y nadie nos los compra. En esa condición podemos hacer cualquier cosa. Si estamos afanados, ¿cierto? ¿Verdad que cuando la presión crece en nuestras vidas, nos descontrolamos? Y debemos tener cuidado con eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo guardo mis pensamientos? Si yo consigo en Filipenses 4, 6 al 7 algo extraordinario. Dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dos cositas aquí me dice el versículo. Lo primero, que haciendo conocer nuestras peticiones a Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracia, entonces yo logro que su paz llegue a mi vida y esa paz guarda mis pensamientos. Ahorita estamos siendo tentados a afanarnos. Yo estoy siendo tentado diariamente a afanar. Diariamente. Porque es que lo que ganamos no alcanza. Y a veces Ensa me dice, mi amor, pero estamos mal económicamente. Y yo le digo, no, Ensa, no estamos mal. Mira cuánto nos está entrando más. Estamos haciendo aquí, estamos haciendo allá. Pero es que no alcanza. Y a veces eso como hombre, porque uno es el responsable de la casa, le crea un peso, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? En estos días le dije a Ensa, estoy pensando tanto en qué más puedo hacer. Porque yo se los he dicho, estoy vendiendo pan, estoy haciendo negocio aquí, estoy moviéndome para acá. Para poder llegar al final de mes. Entonces, yo le decía a Ensa, ¿qué más puedo hacer? Ensa, ¿qué más puedo hacer? Le dije, estoy pensando mucho en qué más puedo hacer. Que estoy como que descuidando las cosas que Dios me mandó a hacer. Los proyectos que le hablé a ella cuando la estaba conquistando. Estos días le dije, oye, Ensa, ni parecido a aquel muchacho que conociste, que soñaba. Y mira, han pasado tantos años y todavía el afán va conduciendo a uno a eso, a descuidar los sueños, a olvidar las promesas que Dios nos hizo, a olvidar los propósitos. Yo para esta edad le dije a Ensa, yo pensaba verme, bueno, ya 2 libros escritos, 3 libros escritos, atendiéndolos a ustedes, pero quizás siendo llamado por en otros lugares. Pastor, venga a dar una conferencia aquí, muévese acá, muévese allá. Ya la iglesia construida, ¿verdad? Los ministerios ya establecidos, miles de personas en la iglesia. Entonces yo digo, tengo que hacerme una reevaluación. ¿Qué está pasando? Y descubrí, he estado afanado por la situación del país, por las cosas, porque el afán quita la paz y nos hace desviarnos o nos hace desviar el pensamiento. Pero qué lindo es descubrir eso y decir, Señor, lo suelto todo, Señor.
suelto todo, tú vas a hacer, tú me vas a poner en los lugares correctos. No estoy diciendo, Señor, que me voy a quedar en la cama dormido. Bueno, Señor, trae la comida. Porque no creemos en ese tipo de fe. Dios no provee así. Dios provee cuando nosotros nos activamos. Pero qué bueno es cuando estamos activos en nuestra área, en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Cierto? Eso es extraordinario. Y encontramos nuestro propósito y se va el afán. Entonces, hay que tener paz en la vida. La paz de Dios es lo que guarda nuestro pensamiento. Si la paz se va, nuestro pensamiento queda desprotegido y al final volvemos atrás a los antiguos pensamientos que nos destruyen. Y lo tercero, de lo que podemos hacer para romper la maldición es cumplir nuestro rol disciplinario. Cada uno de nosotros tiene un rol de disciplinar a otros. ¿Sabías tú eso? Como padre disciplino a mis hijos. Como pastor, disciplino a mi iglesia. Como líder, disciplino a mis seguidores. Como jefe, disciplino a los que me trabajan. Tengo un rol de disciplinar. ¿Y qué es esto de disciplinar? Disciplinar es corregir, direccionar, enseñar, señalar el camino correcto. Eso es disciplinar. También es hacer vivir las consecuencias de los actos de aquellos que están bajo nuestra cobertura, con la intención de edificarles. En estos días estaba hablando con un pastor que sus hijos se habían desviado de la fe y uno había robado. Él me decía, pastor, es que yo sufrí mucho, pero yo oré a Dios. Y lo que Dios me dijo era que lo dejara en la cárcel, que no lo sacara. Y fue muy criticado en la iglesia, señalado que cómo es posible que voy a dejar a mi hijo allí, que era la primera vez que tenía que sacarlo. Y dije, no, lo voy a dejar que viva las consecuencias de sus actos. Yo le dije, hiciste lo correcto. Cuando el hijo salió de allí, le pidió perdón, hubo una restauración y el hijo ahorita está por buen camino. Pero ¿qué tal si nuestro hijo hace algo y sabemos que lo hizo? Y yo prediqué sobre ese aspecto cuando vimos la serie de Depredadores, ¿se acuerdan? Hay que tener cuidado que le enseñamos a nuestros hijos porque sabemos que lo hizo y que es merecedor de asumir las consecuencias de lo que ha hecho. Pero entonces le decimos, no, hijo, no lo vas a vivir, te voy a sacar de ese asunto. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Que él se puede meter en problemas porque papá siempre lo va a sacar. Y eso no da resultado. A alguien que me estaba pidiendo un consejo respecto a esa misma situación, yo le dije, mira, todo este tiempo no te ha dado resultado cuando has metido tu mano y lo has sacado de su problema. Por lo menos ahora, cambia, haz algo diferente, déjalo ahí, a ver. Pero a veces tenemos tanto temor de que ellos asuman las consecuencias de sus actos que preferimos intervenir. Yo te digo una cosa, nadie puede cuidar a nuestros hijos mejor que Dios. Y yo confío en Dios. Entonces, hay que corregir, direccionar, hay que disciplinar. Si alguien está bajo mi cobertura de autoridad, hijos naturales o hijos espirituales o mi cónyuge, y tiene un comportamiento pecaminoso, debo corregirlo en amor. Haciendo esto, rompo la maldición que puede llegar a esa persona por el pecado. Y evito que se expanda. Por eso, 2 Corintios 10, 3 al 6, Pablo habla esto, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces yo pensaba que este versículo era respecto a mí, algo que yo tenía que hacer, derribar pensamientos,
llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y me doy cuenta que no, está hablando es de la otra persona. Que yo soy el líder y si observo que la otra persona tiene un pensamiento contrario a Cristo, debo direccionarlo. Por lo tanto, hay 4 cosas que aprender aquí. La primera es que fortalezas, argumentos humanos y altivez son todos aquellos pensamientos contrarios al conocimiento de Dios registrado en las Escrituras. Se nos manda a destruir, derribar y llevar cautivo esos pensamientos contrarios a Dios. Lo tercero es que esto se logra llevando a la obediencia, a la desobediencia, a una obediencia. Es llevar lo desobediente a la obediencia. Es decir, ajustar el pensamiento erróneo al pensamiento verdadero de las Escrituras. Y por último, dice aquí que se lleva la desobediencia a la obediencia cuando dejamos que la gente viva las consecuencias de sus actos. Por eso es que Pablo dice, dispuesto o estar pronto a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, tú quieres que tus hijos, tu descendencia no caigan bajo maldición. Disciplínalos, corrígelos, instrúyelos, muéstrales el camino. Y en algunas ocasiones, déjales que vivan las consecuencias de sus actos. Deja que ellos puedan decir, esto me está pasando por lo que hice, porque eso lo va a edificar. ¿Cómo hace Dios con nosotros? ¿Cuántos han tenido que vivir una consecuencia que Dios les dejó vivir? Porque Dios dice, te perdono, pero las consecuencias tienes que vivir. Entonces, estamos en Cristo Jesús, estamos en bendición, pero los patrones de conducta pueden conducirnos nuevamente al pecado. Si cometemos pecado, entonces llega nuevamente la maldición a nuestras vidas. Y no solamente va a ser afectada nuestra vida, sino la vida de nuestros hijos y la vida de sus hijos, hasta una 4ª generación. Nuestro modelo de conducta será copiado por los que están bajo nuestra cobertura. Y de nosotros depende si ellos reciben bendición o reciben maldición. Así que la maldición sí es transferible. Así que la maldición sí pasa de una generación a otra generación. Pero gracias al Señor que podemos romper eso. ¿Y cómo lo rompemos? Cambiando nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará nuestro comportamiento. Guardando nuestro pensamiento y teniendo un rol disciplinario para aquellos que están bajo nuestra cobertura. De esa manera romperemos la maldición que se puede transferir de una persona a otra y vivir de victoria en victoria. Ponte en pie. Quiero orar por ti en esta mañana. Tienes una gran responsabilidad como hombre, como mujer, como hombre adulto, como mujer adulta. Los chicos que van creciendo van aprendiendo esto porque tendrán una gran responsabilidad. Es que cuando Dios nos ha puesto como líderes, sea líderes en nuestra casa, sea líderes en nuestro negocio, en la iglesia, somos padres de familia, tenemos autoridad y una responsabilidad de generar bendición para todo aquel que está bajo nuestra cobertura. Y para hacer eso, nuestro comportamiento debe estar ajustado a la voluntad de Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor, trae bendición a nuestra casa. Trae bendición a nuestra iglesia. Trae bendición a nuestro matrimonio. Trae bendición a nuestros hijos. En esta mañana, por el Espíritu Santo, reconocemos esos patrones que han sido dañinos. Reconocemos esos patrones de conductas que no nos han edificado. Esos modelos que hemos adquirido, Señor, y que no son saludables. Reprendemos. Los reconocemos y los echamos fuera para asumir ahora una nueva vida.